Este es el video tutorial para explicar cómo trabajamos en la plataforma Teitalk. Bien, como sabemos, para construir el corpus Codecum hemos decidido trabajar de una manera híbrida, en el sentido de que hay una parte inicial de la creación de este corpus digital que la realizamos fuera del entorno Teitalk. Esa parte consiste en la preparación de las transcripciones paleográficas que hacemos siguiendo escrupulosamente los criterios de la red Carta que conocemos y que manejamos desde hace tiempo. Debemos ser bastante cautelosos y bastante rigurosos a la hora de hacer esas transcripciones paleográficas, porque en caso de incumplir algunos de los rasgos de transcripción, los siguientes procesos que debemos hacer ya sí dentro de la plataforma Teitalk no se realizarán de forma satisfactoria. Y esto es porque los procesos de conversión de un texto plano a un entorno XML Teitalk se hacen gracias a un script que lee los criterios Carta. Es por eso por lo que es importante. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es con algo como lo que tenemos aquí subrayado. Tenemos nuestras cabeceras con cada uno de los elementos y cada una de las informaciones y después tenemos las transcripciones paleográficas. En este caso voy a abrir ya la plataforma Teitalk. Lo primero que debo hacer es loguearme. Una vez logueado ya tengo acceso a una serie de funcionalidades que de lo contrario pues no tendría. Bueno, los primeros elementos que tenemos aquí en pantalla son los que estábamos viendo antes de loguearnos, ¿no? La pantalla de inicio, el listado de los textos que ya están subidos, donde tenemos pues, prácticamente 90 documentos y 200 muestras de prensa. Aquí tenemos el CQL, donde podemos hacer búsquedas y también podemos ayudarnos del CQL para hacer más rápidamente algunas normalizaciones. Tenemos aquí la sección de investigadores y la sección de financiación. Bueno, para realizar el proceso de subida de textos y de trabajo interno tenemos que clicar siempre en la casilla de admin. Aquí vamos a ver una serie de opciones por las que ahora mismo voy a pasar de puntillas, no nos interesan, ¿no? Pero cuando queremos hacer modificaciones internas en el funcionamiento de los XML o en el funcionamiento de los diferentes módulos disponibles en la plataforma, bueno, pues tenemos que toquetear aquí en Edit Settings o en Edit Resource Files o en las configuraciones internas del propio sistema. Como digo, ahora mismo pues no nos interesa. Cuando ya tengamos el corpus un poco más completo y también hayamos tomado algunas decisiones sobre cómo tratar las imágenes, tendremos que venir aquí, pero por ahora ahí vemos cómo se despliega, ¿no? Y tenemos la opción de subir XML files o tenemos la opción de subir facsímiles o aquí es donde tenemos ese script que mencionaba anteriormente y otra serie de opciones. Como digo, no nos interesan para este momento inicial. Donde sí que tenemos que clicar para hacer el proceso es aquí, Create New XML File, y lo primero es darle un nombre. Bueno, como lo que voy a subir es ya una pieza de un documento correspondiente al primero que tenemos en el corpus, bueno, pues voy a darle nombre de prueba 01. Lo primero que tenemos que hacer aquí es tomar ciertas decisiones. Hemos optado por trabajar esas cabeceras que he presentado aquí en el documento de Word, que ahora acabo de subrayar otra vez, en Excel. Y a partir de un documento de Excel que tenemos en el proyecto, es como vamos a ir
por así decirlo, migrando esas informaciones. Por lo que por ahora estos datos, estos metadatos, los vamos a dejar vacíos. No da ningún error. Nos vamos a ir, por lo tanto, directamente al contenido del XML, del texto, ¿de acuerdo? De esa transcripción paleográfica. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es básicamente crear un texto a partir de lo que ya tenemos aquí, en esta opción plana, ¿de acuerdo? Venimos, copiamos en el Word, pegamos aquí y tan sencillo clicamos en Create XML File. ¿Qué ha sucedido? Gracias al proceso que tiene interno esta plataforma, se nos ha creado un archivo de XML. Un archivo en el que no podemos hacer absolutamente nada. Es decir, yo paso el botón por aquí y sigue siendo el mismo texto plano que teníamos en el Word pasado a este otro entorno. Lo primerísimo que debemos hacer es pasarle ese script que mencionaba anteriormente, un script que va a permitirnos que el sistema entienda que hay una serie de informaciones que no son texto, que no va a tener que reproducir en el proceso de tokenización, de identificación de todos los caracteres, sean letras, puntos, espacios en blanco. Es decir, todas esas informaciones que, como tenemos aquí entre corchetes, indican intervenciones, representación de la información en un punto determinado de la pieza documental, como son los márgenes, los encabezamientos, referencias omitidas y otra serie de marcas que están muy establecidas en Carta y que generalmente se marcan así, abriendo corchetes, cerrando corchetes. Veamos lo que sucede. Clicamos en TP Carta 3.0. Se nos dice que el script ha pasado con éxito. Volvemos al XML y aquí empezamos a ver una serie de informaciones organizadas de una manera diferente. Datoc nos permite trabajar con formato, quizás así lo vemos de una manera más como más amable, con la opción de identificar las líneas y el formato que le da, que hemos configurado gracias a Víctor Caballero, es que todas las informaciones no textuales, sino más bien que hacen referencia a la disposición del texto, a la intervención del escribano, etcétera, las marca con un color diferente, en este caso este color gris claro. Como vemos, antes todo el texto estaba dispuesto de la misma manera, ni siquiera teníamos estas opciones de visualización. Ahora ya estas marcas están leídas por el sistema como algo que no podemos trabajar como texto. Ya se nos reconocen las líneas que, como sabemos, en Carta las indicamos con estas llaves sucesivamente. Bien, pues ya tenemos algo más dentro de Datoc. Pero no es suficiente. Para poder empezar a hacer la normalización tenemos que pasar por la tokenización. Y aquí tenemos un proceso segundo de los que hacemos dentro del sistema, totalmente automático. Clicamos aquí y ahora lo que vamos a ver es que cada vez que paso el cursor por encima de una palabra, el sistema identifica que eso es una unidad, es un token. Un token es este más, es esta coma, es este guión, es por lo tanto cualquier secuencia de letras o signos de puntuación. El sistema ahora ya sí está disponible para poder hacer la siguiente fase en la creación de nuestro corpus digital, que es la creación de la presentación crítica. Tradicionalmente hemos trabajado en Word y sobre esta transcripción paleográfica hacíamos las pertinentes intervenciones también en un documento de Word.
¿Cuáles eran o cuáles son? Bueno, pues eliminábamos o eliminamos los corchetes angulares para dejar de indicar abreviaturas, regularizábamos una serie de grafías, regularizábamos, por supuesto, la puntuación. Ya no vamos a trabajar de esa manera, lo vamos a hacer dentro del sistema y vamos a ver cómo lo hacemos. Pero antes de eso, quiero que reparemos en que, de nuevo, aquí arriba, en las opciones de visualización, se han desplegado opciones que antes no teníamos. Bueno, por ahora, como no tenemos ningún elemento que haga referencia a la presentación crítica, solo nos deja visualizar las cuestiones relativas a la transcripción paleográfica. Entonces, bueno, las diferencias entre esta forma transcrita, esta forma expandida o esta transcripción paleográfica son las siguientes. En la transcripción paleográfica estamos viendo lo que ya veníamos viendo en la última pantalla antes de tokenizar. Vemos las secuencias abreviadas en un color diferente, vemos estos márgenes en colores diferentes. En la forma transcrita lo que vemos precisamente es que en las abreviaturas ya no leemos esas formas que están voladas o que están representadas con una lineta, ¿no? Y en las formas expandidas lo que vemos es una especie de presentación crítica, pero que no es una presentación crítica porque aquí vemos elementos que no se mantendrán así tal cual en la presentación crítica, ¿no? Pero vemos que al menos en el campo de las abreviaturas todas están resueltas y todas están expandidas, ¿no? Bueno, en la cuestión de los formatos, bueno, pues aquí tenemos más opciones de colores y si tuviéramos más folios, bueno, pues se desplegaría en cada inicio de folio esta nueva indicación que es la que heredamos de carta, ¿no? Bueno, en este caso, como son folios exentos, bueno, pues no hay esa indicación, pero sí que tendremos unos cuantos donde vemos esas R1, o sea, 1R, 1V, sucesivamente. Bueno, pues ahora vamos a lo que nos interesa, que es crear la presentación crítica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo me suelo ubicar aquí en la transcripción paleográfica, lo veo mucho más claro que en la forma expandida y las decisiones que tenemos que tomar son siempre las que tomábamos en el documento Word. Bueno, vamos a empezar por lo que es más fácil. Ahí tenemos esta orden, me refiero fácil en el sentido de regularización ortográfica. Una vez que he clicado sobre esa palabra que tengo que normalizar, veis que se ha abierto un formulario, ¿no? Aquí tenemos la forma transcrita y lo que tengo que indicarle al sistema es esta forma crítica. Veis que estoy omitiendo estas dos casillas, ¿no? La forma y F-form, ¿no? La forma transcrita y el full form. ¿A qué hacen referencia? Bueno, entraré para que veamos qué información se incluye aquí en diferentes palabras, pero la clave es que aquí solo habrá información cuando la palabra transcrita contiene abreviaturas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí es una decisión sencilla, tengo que simplemente eliminar esa tilde que no va a llegar a la presentación crítica y guardo. Bien, se sigue viendo lo mismo en esta parte que está sombreada, pero aquí de nuevo se nos ha abierto una nueva pestaña que es la presentación crítica. Y aquí es donde aparece la decisión que hemos tomado. Orden ya no tiene esa forma y ya le hemos quitado la tilde que no tiene que aparecer en la presentación crítica. Y así iremos sucesivamente con cada uno de los procesos que queramos realizar. Aquí tenemos la preposición a marcada con la tilde. Bueno, pues aquí lo que hago es mostrar mi decisión crítica, pero como sé que en este texto hay varios tokens similares, clico aquí y el cambio que quiero que voy a hacer
no solo se va a aplicar al que yo tengo indicado, sino a otro. En ese sentido, este proceso falla un poco, ¿de acuerdo? Porque solo ha encontrado que el token 31 es igual al que tenemos aquí arriba, pero hay unos cuantos más. Pero bueno, al menos hacemos dos de golpe y no de uno en uno. Pero como digo, falla bastante y no sé del todo muy bien por qué pasa eso. Creo que le afectan los cambios de línea y es algo que tengo apuntado para poder hablar con Martín Jansen, que es el responsable de la plataforma. Aquí lo que tendría que hacer es reproducir el proceso, ¿no? Tenemos esto, busco si tiene similares tokens, efectivamente encuentra el que tiene al lado, bueno, pues ya lo vamos haciendo poco a poco. Con la puntuación hay que proceder exactamente de la misma manera, es decir, en cada uno de los puntos, comas, dos puntos que tenemos en la paleográfica que no se van a mantener en la crítica, tendremos que clicar sobre ellos y borrarlos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí este guión no me va a interesar mantenerlo no me va a interesar mantenerlo en la presentación crítica, por lo tanto, lo que tengo que decirle es que quiero que haya en su lugar. Puede ser que queramos un espacio en blanco o puede ser que lo queramos sustituir por otro signo de puntuación, ¿no? Bueno, en este caso creo que hay que dejarlo en blanco. Y aquí os muestro cómo procedemos en ese tipo de situaciones. Cuando queremos eliminar un token, generalmente esto lo vamos a hacer con signos de puntuación, en la forma crítica vamos a escribir dos guiones, tal como lo tenemos aquí. Bien, os dije antes que íbamos a ver qué es lo que aparece en estas casillas que en orden o en la preposición a hemos dejado en blanco. Bueno, esto es lo que aparece, esto es lo que permite ver esas visualizaciones de las que hablábamos antes, ¿no? La forma transcrita así, la forma desarrollada, full form, es de esta manera. Pero como digo, no hay que hacer nada. Me sirve este token para hablar de otra cuestión. Cuando la forma transcrita, que para esto se despliega con toda esta información que recupera gracias al marcado XML TikTok, no tiene que regularizarse o normalizarse hacia la presentación crítica, no debemos escribir nada aquí, porque el sistema ya sabe que una y otra son las mismas, es lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no debemos ir normalizando cada uno de los tokens, solo aquellos en los que hay algún tipo de intervención. A grandes rasgos, este es el proceso. Bueno, no voy a hacer toda la presentación crítica, pero al menos vemos cómo es este trabajo, ¿no? A través de estos cuestionarios que se abren en la propia plataforma. Vuelvo a este documento donde está recogido un poco el índice de los pasos que he ido haciendo y me quiero detener en este punto 6b. El 6a es la descripción de lo que acabamos de hacer, la normalización palabra a palabra, mediante el formulario que se despliega, que es el que hemos estado comentando. Pero hay también la posibilidad de hacer normalizaciones de grupos de palabras y para eso debemos utilizar las búsquedas complejas, el CQL Query. Es cierto que voy a tener que volver al 6a en algún texto o quizá aquí mismo. Bien, bueno, perdón por el desorden, pero me estaba olvidando de algo que en este texto no es necesario hacer, pero lo voy a poner en práctica antes de irme al CQL. Bien, voy a entrar, por ejemplo, en esta forma, en darle, ¿de acuerdo? Aquí yo no tengo que hacer nada y de hecho no hay que hacer nada en el proceso de normalización, pero quiero aprovechar para explicar
qué sucede con todas estas opciones que tenemos en pantalla. En el sistema, además de borrar con esos dos guiones indicados en la forma crítica, en el sistema se nos da la opción de añadir tokens antes o después y de separar un token en 2 o en 3 piezas, o de unir un token a lo que tiene a su derecha, o de crear m tokens a la izquierda, 1, 2 o los que necesitemos. Generalmente solo da de límite 2. Entonces, algo que vamos a tener que utilizar en algunas ocasiones es la separación en 2 D tokens de una palabra. Imaginaos que esta es una unión irregular, que el pronombre tuviera que ir por separado. Bueno, pues lo que tengo que indicarle al sistema es por favor que me divida ese darle en 2. Aquí lo que se me despliega es el token inicial y los dos D tokens. Ese token se divide en algo que se conoce como D token, que se despliegan aquí abajo. ¿Cómo debo proceder? Debo primero indicar al sistema que esto no quiero que se interprete de la forma crítica como está aquí, sino quiero que se interprete así. Insisto, esto es un ejemplo de algo que no vamos a hacer porque esto no se tiene que interpretar de esa manera, pero en este texto que tengo en la pantalla no tengo nada con lo que hacer este proceso, y al menos para que quede explicado. Y lo que tengo que hacer en cada uno de los D tokens es decir lo que me voy a encontrar en ellos. Como ninguna de estas formas, ni dar ni le, se tienen que normalizar, no voy a escribir nada en esta casilla ni en esta casilla, porque recordemos que la forma transcrita, si es igual a la forma crítica, a la casilla queda vacía. Y aquí simplemente tendríamos que darle a Save, y así es como se representará en la presentación crítica. Ahora sí me voy a 6b. ¿Qué sucede en casos como este, ¿no? Tenemos en este texto un montón de preposiciones, bueno, en este caso hay como 5 o 6 preposiciones con una tilde que vamos a tener que eliminar, y hemos visto, ¿no?, que podemos ir haciendo pues de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo de lo que nos permite el sistema, ¿no?, con esos similar tokens dentro de la casilla de edición. Pero hay una forma de salvar este tipo de normalizaciones que van a ser pues bastante automáticas, pero aquí el bastante es con negrita subrayado y un rojo y un amarillo para indicar que hay que tener mucho cuidado, el mismo cuidado que teníamos cuando hacíamos estos procesos en Word, porque sabemos que, bueno, en este caso puede ser la preposición a la que le quitaremos la tilde, pero puede ser también forma parte de la forma del verbo haber, donde sí vamos a mantener la tilde, ¿no? Entonces hay una opción de hacer cambios más o menos de forma automática o macro cambios, pero siempre con mucho cuidado de que el cambio se está produciendo de forma correcta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la opción de buscar y aquí se nos abre el CQL. Bueno, yo le voy a decir por favor que me busque todos los tokens que tengan esta forma. Y aquí me los devuelve. Y además le voy a decir por favor que me indique de estos 2840 resultados la forma paleográfica. Como decía, yo no puedo hacer este cambio así a lo bruto. Además es un cambio que en el trabajo que ya llevamos hecho está realizado, ya lo he hecho, pero os muestro cómo se puede hacer. Estas son muchas de las formas que nos interesan. Y yo aquí podría hacer búsquedas, podría pedirle al sistema por favor que me muestre las frecuencias, que me haga una serie de descripciones con las colocaciones. Resultados muy débiles porque ahora mismo no tenemos lematizado los textos, así que serán bastante sencillos los resultados. Pero lo que me interesa es aquí, use this query for multi-token edit.
clico aquí y lo que le debo decir al sistema es que por favor todas esas formas de A con tilde me las pase a una critical form sin tilde. Y aquí hay dos opciones. Si es una forma en la que estoy segura 100% de que la normalización va a ir siempre en la misma dirección, voy a ir abajo del todo, le voy a decir que seleccione todas las apariciones y le voy a clicar aquí en Change Selected. Como no es el caso, porque hay muestras de verbo haber en las que yo quiero mantener esta opción, voy a tener que ir clicando uno a uno, deseleccionando o seleccionando los casos en los que sí quiero que se produzca el cambio automático. ¿De acuerdo? Como no es, no voy a hacer esta intervención porque desbarataría el proceso de edición que ya tenemos realizado. Pero al menos sabemos, ¿no?, que tenemos esta opción. Esto es lo que tendríamos con orden, por ejemplo. Si yo busco orden con esa tilde, la sustitución va a ser en todos los casos de esa manera. Siempre voy a tener que quitarle esa tilde. O si busco todos los maceos con la tilde en la E, no lo hago básicamente porque ya está hecho, porque en las semanas previas en las que he estado trabajando con el corpus ya he hecho ese tipo de modificaciones. ¿De acuerdo? Y esto es el proceso que debemos hacer con los textos. Un proceso que es diferente al que venimos haciendo, pero que en definitiva es bastante amable en el sentido de que con los despliegues que se hacen de esos formularios no tenemos que estar introduciendo código. Ese código se introduce, por supuesto, os lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar sin tener que bajar hasta abajo a ver el documento de prueba. Este es el mismo que hemos visto antes, con la edición ya realizada. Y lo que quiero enseñaros es esto, el XML que hay por detrás. Bueno, este es el XML que vemos y con toda la información de los tokens que se han ido introduciendo. Lo que nos dice es que es el token identificado como número 2 y en los casos en los que se producen normalizaciones pues nos encontramos la forma desarrollada, la nform y todas las informaciones que nos interesan. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el primer vídeo tutorial y más adelante grabaré otro con la explicación de cómo construir las cabeceras, porque como vemos esta cabecera está hecha, ¿de acuerdo? He clicado en visualización de la cabecera y os explicaré cómo hacer que esto esté aquí representado.